Buenas tardes y bienvenidos a una nueva puesta al día con la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas. En esta ocasión el tema es, ¿tenemos en cuenta la enfermedad de Crohn? Muchas gracias a todos por vuestra conexión y nos acompaña la tarde de hoy el doctor Daniel González, ya conocido de todos, de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas, que nos estará sobre el tema Mirando con lupa desde atención primaria a hospitalaria. A continuación, también conocido por todos nosotros, el doctor José Ramón Alberto Alonso, de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, nos hablará sobre el tema, una vez realizado el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Y por último, don Miguel Ángel Silva del Valle, de la Unidad de Dietética y Nutrición Clínica del Hospital Universitario Materno Infantil, nos disertará sobre una terapia innovadora, Dieta Modulife, nuestra experiencia. Agradecer a todos los ponentes su presencia en la tarde de hoy con nosotros, así como a todo el equipo humano de Nestlé Healthcare, su colaboración, muy especialmente a Sonia Gutiérrez por el trabajo que ha realizado para hacer posible esta puesta al día, y también a Gerard en la parte técnica. Gracias a ambos. Las posibles preguntas las pueden ir realizando desde el principio y se contestarán todas al final en el apartado de preguntas y respuestas. Esperemos que la charla sea del gusto de todos ustedes, que podamos ir, y a continuación creo que ha habido un problema técnico y vamos a ver. Y empezaremos primero, cambiaremos el orden. Empezará primero el doctor José Ramón Alberto, ya que con el doctor Daniel González había algún problema técnico. Cuando quieras, Ramón. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero antes que nada empezar, pues, igual que el doctor Luis Peña, pues agradeciendo la invitación de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas por invitarme a compartir este rato con todos ustedes aquí y aprender un poco más de esta enfermedad cada vez más prevalente en nuestro medio. Agradecer a la industria también, a Nestlé Health Science, por poder permitirnos hacer estos eventos y estar conectados en la distancia, pero con la posibilidad esa de seguir aprendiendo. Y por supuesto a todos los asistentes que después de una dura jornada laboral, pues que estén hasta ahora conectados, pues tiene mucho mérito. Ya lo comentó el doctor Luis Peña, ha habido un problema de conexión. Yo voy a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad de Crohn pediátrica. A ver, sí. Estos son mis potenciales conflictos de interés en la charla. Y vamos a empezar ya. La enfermedad inflamatoria intestinal, una vez ya diagnosticada, supone una carga, una mochila que el paciente va a llevar siempre, de manera crónica, y que nosotros vamos a intentar aliviar esa carga, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos nos podemos establecer en estos pacientes? Pues de manera rápida, pues quizás el primero que nos viene a la cabeza es el de la remisión, ¿no? Una remisión clínica del paciente de esos síntomas, y hacer posible que sea rápida y continuada en el tiempo, por supuesto. Pero podemos ser también un poco más avariciosos con estos objetivos y, ¿por qué no? Una curación de la mucosa, o sea, ir un poco más allá, no solo quedarnos en el punto de vista clínico, e incluso siendo aún más, todavía más avariciosos, una curación transmural, ¿no? Que después de hacer una endoscopia, ver que no tenga daños en la mucosa y que cojamos muestras y que el patólogo nos diga pues que no hay inflamación en la histología, ¿no? Esto sería
la deep remission o la remisión profunda o total, que sería el ideal a buscar como objetivo. Y por supuesto, manteniendo esta remisión y esta curación a largo plazo, con una prevención de las recaídas, a ser posible evitando cirugías, libre de esteroides, ofreciendo al paciente pues, unos cuidados también emocionales y psicológicos. Y como no, en el paciente pediátrico nunca tenemos que perder de vista la preservación del crecimiento y del desarrollo puberal. Para esto, ¿qué estrategia podemos seguir? Pues bueno, podemos tener una actitud reactiva, una actitud en la cual pues, nosotros estamos de manera pasiva, diagnosticamos al paciente, ponemos un tratamiento y reaccionamos a los cambios que vamos observando, ¿no? Una elevación de la calprotectina fecal, que es un biomarcador de inflamación intestinal, o daños en la endoscopia, o una ileitis en la ecografía, etc. ¿No? Esto sería como una actitud más reactiva. Pues tenemos que buscar una actitud distinta, ¿no? Una actitud proactiva en la cual tendremos que predefinir unas metas terapéuticas, hacer una monitorización continua de estos pacientes y modificar el tratamiento hasta alcanzar las metas deseadas, bien escalando en tratamientos más potentes e incluso desescalando para evitar posibles efectos secundarios a largo plazo. Esta estrategia es la estrategia Treat to Target y es la que hoy en día se postula como la que tenemos que seguir con estos pacientes. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Crohn, es fundamental que los pacientes estén bien diagnosticados y clasificados. Y aparte vamos a tener que atender a los índices de actividad clínica y a los índices de actividad endoscópica. Como criterios diagnósticos, espero que posteriormente se pueda conectar después el doctor Daniel González, probablemente les explique que los criterios diagnósticos los realizamos en el paciente pediátrico a través de los criterios de Oporto, en los cuales con una alta sospecha, más marcadores tanto séricos como en heces, la toma de biopsias de todos los segmentos valorados en la endoscopia tanto alta como baja, y la realización de pruebas de extensión como la enterorresonancia o incluso la capsuloendoscopia, pues vamos a diagnosticar a estos pacientes en enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o enfermedad no clasificada, la enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada. Simplemente resaltar pues, que no existe ningún hallazgo patoneumónico en esta enfermedad. Para clasificar la enfermedad, pues tenemos la clasificación de París, en la cual en edad pediátrica pues, vamos a tener hasta el A2, ¿no? Normalmente hasta los 18 años. La extensión, que serían el L1, L2, L3, L4, A y B, siendo el L3 y el L4 A y B son lesiones más extensas, ¿no? Extensiones panentéricas, las que tienen peor pronóstico, y el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene un patrón más inflamatorio, que sería la B1, un patrón estenosante, penetrante, o ambos. Si hay afectación perianal, y si hay afectación del crecimiento o no. Los que están subrayados, salvo el primero, pues son criterios de mal pronóstico o de mala evolución en la enfermedad de Crohn, y por lo tanto son niños a tener en cuenta de cara al tratamiento, para utilizar una terapéutica más potente. Además hay que atender si tienen ulceraciones colónicas profundas, si la enfermedad persistentemente está continua, brotes graves, en osteoporosis grave, y si hay uso de corticoides en el primer brote. En cuanto a la actividad clínica, la vamos a hablar a través del índice ponderado de actividad, el PSDAI, en la cual hay que atender valoraremos el dolor abdominal, el estado general, las deposiciones que tiene el paciente por día, pruebas de laboratorio como la velocidad de sedimentación globular y la albúmina, y datos de la exploración física como pérdida o ganancia de peso, si hay afectación perianal, y la aparición de manifestaciones extraintestinales. Esto finalmente nos va a dar una puntuación en la cual
vamos a poder clasificar al paciente si está en remisión, si tiene un brote leve, moderado o grave. Existen también índices de actividad endoscópica. A la izquierda de la pantalla, de sus pantallas, verán el índice de Rogers y el Rogers modificado, que estos normalmente se utilizan para la evaluación de la postcirugía en la enfermedad de Crohn. Y para valorar la enfermedad luminal tenemos el CDIS y el CSD. El problema es que no están válidos para pediatría, pero sí que nos pueden orientar para ver el grado de brote que tienen estos pacientes. ¿Qué tratamientos, qué arsenal terapéutico tenemos hoy en día para el tratamiento de la enfermedad de Crohn pediátrica? Pues tenemos fármacos antiinflamatorios, como los corticoides y los salicilatos, los inmunomoduladores, con las tiopurinas y el metotrexate, los fármacos biológicos, que estos han cambiado el paradigma de la enfermedad, han supuesto un antes y un después, sobre todo el infliximab y el adalimumab, y otros menos conocidos y menos utilizados porque son de uso compasivo para pediatría, que son el ustekinumab y el vedolizumab. La nutrición enteral, tanto la nutrición enteral exclusiva como la parcial, y como la nueva dieta de exclusión en la enfermedad de Crohn, junto con nutrición enteral parcial, antibioterapia, sobre todo con metronidazol y ciprofloxacino, y cirugía. Vamos a ver un poco más detalladamente estos tratamientos. Pero antes quisiera hacer un breve resumen de la fisiopatología de la inflamación que tiene lugar en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, en este esquema podemos ver cómo hay una divisis intestinal, el moco de la pared intestinal está reducido, está incrementada la adherencia de las bacterias, e incluso hay disregulación de las uniones y de las células de panel que están disminuidas en número son disfuncionales. Esto va a provocar un aumento de la permeabilidad intestinal, del lumen hacia el interior, con el paso de más antígenos y más bacterias, que por un lado van a activar a los macrófagos, que van a liberar citoquinas proinflamatorias, como vemos aquí el TNF-alfa, interleuquina 23, la interleuquina 12 y la interleuquina 6, y por otro lado las células dendríticas que pueden quedarse en las placas de Peyer o van a migrar a los nódulos linfáticos mesentéricos, donde va a tener lugar una diferenciación y proliferación a linfocitos T helper, en concreto TH1 por la interleuquina 12 y TH17 por la interleuquina 23, que además van a salir a la circulación y van a migrar hacia el tejido intestinal, hacia el intestino, promoviendo más la cascada inflamatoria y liberando más citoquinas como la interleuquina 17, interleuquina 22 y el gamma interferón, que es un potente quimiotáctico de los macrófagos. Vamos a empezar desgranando un poco más el tratamiento. Los aminosalicilatos, aquí vemos fundamentalmente, pues disponemos de la sulfasalacina y la mesalacina. Ven las dosis, quiero ser eminentemente práctico, o sea que voy a ir de puntillas y voy a recalcar sobre todo los aspectos eso más, que nos van a servir más en el día a día. El efecto se consigue a través de inhibición de la síntesis de prostaglandina y leucotrienos, que va a inhibir la quimiotaxis de macrófagos y neutrófilos. Sobre todo, quizás está más indicado para para colitis ulcerosa, pero en pediatría también se utiliza o tiene indicación en enfermedad de Crohn. Es interesante la sulfasalacina porque cuando hay afectación articular está indicada, y para la no clasificada pues también se puede utilizar. Su uso es tanto para inducción a la remisión del brote como para mantener la remisión del mismo, y disponemos de presentaciones orales y tópicas, rectales, ¿no? Enema, espuma o supositorio. Como efectos secundarios, destacar sobre todo pues, las molestias digestivas y, en caso de la sulfasalacina, las displasias sanguíneas, en concreto la anemia aplásica. Vemos aquí los distintos tipos de mesalacina
tópica, supositorio cuando hay afectación más distal, ¿no? Más recto, la espuma rectal cuando hay afectación de recto sigma, y el enema que llega hasta el colon izquierdo, ¿no? Hasta el ángulo esplénico. Vemos, ¿no? Las alteraciones gastrointestinales, las displasias sanguíneas como posibles efectos secundarios. Los corticoides, muy conocidos por todos, corticoides sistémicos, aunque aquí ven las dosis estas, pues cada vez se propugna más que sean dosis más bajitas, entre 1 y 1,5, que tirando más a 1, máximo 40 miligramos al día. Estaríamos hablando de la prednisona, prednisolona, y en caso de tratamiento endovenoso, la metilprednisolona. Se utilizan normalmente para brotes más moderados severos, el severo por supuesto endovenoso, para inducción a la remisión, y lo va a conseguir a través de la supresión de crecimiento y diferenciación de los linfocitos B y T, inhibición de citoquinas inflamatorias y de las células presentadoras de antígenos. La budesonida y la beclometasona son corticoides orales de acción local, tienen menor biodisponibilidad, tienen un paso hepático importante, por lo tanto menos efectos secundarios, más interesantes desde ese punto de vista. Y también hay en presentaciones tópicas, ¿no? Rectales. Más la budesonida, uso sobre todo en Crohn ileal, colon ascendente, aunque también se puede utilizar en colitis izquierda, y la beclometasona más hacia colitis. Efectos secundarios, todos son bien conocidos, no me voy a tener mucho en ellos: temible síndrome de Cushing, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, pero sí recalcar, como todos sabemos en pediatría, los problemas del crecimiento, ¿no? Asociados al uso de corticoides. Normalmente utilizamos el uso de los corticoides hasta un mes, y posteriormente hay que hacer una reducción progresiva entre 8 o 10 semanas, hasta que los retiramos por completo. Y otra cosa importante a resaltar, que los corticoides tienen un efecto estético muy importante, quitan los síntomas muy rápidamente, en general, de los pacientes. Tienen esos efectos secundarios que cuando los retiramos desaparecen, pero no tienen curación de la mucosa. Y esto es un aspecto muy importante, sobre todo por los objetivos que nos hemos establecido del tratamiento. En cuanto a los inmunomoduladores, las tiopurinas, tenemos la satioprina y la 6-mercaptopurina, que van a inhibir la proliferación de los linfocitos T y B. Se utilizan como mantenimiento, el efecto no es rápido, normalmente lo vemos de entre 2 y 3 meses, y se utilizan para enfermedades más moderadas graves, Crohn fistulizante, corticodependencia, y en la prevención de la recurrencia posquirúrgica de la enfermedad de Crohn. Como efectos, recalcaría la pancreatitis de los idiosincrásicos, tiene efectos secundarios también dosis dependiente, sobre todo molestias gastrointestinales, la mielosupresión, inflamación, alteraciones hepáticas con elevación de las enzimas, el riesgo de aumentado de linfomas, esto sobre todo en pacientes varones que no han sufrido la infección del virus Epstein-Barr, tienen un poco más aumentado el riesgo de este tipo de cáncer, una incidencia de 3 por 1000 aproximadamente. Es bajito, pero bueno, es para un dato a tener en cuenta en la evolución de estos pacientes. El riesgo aumentado de infecciones y el cáncer de piel no melanocíticos, por lo tanto importantísimo que estos pacientes utilicen fotoprotección y eviten el sol, ¿no? en la medida de lo posible. Aquí vemos los efectos secundarios: pancreatitis, los dosis dependientes, sobre todo la intolerancia digestiva. Por eso muchas veces comentamos que se lo tomen por la tarde-noche, y los pacientes ya dormidos, pues quizás estos efectos se atenúan o pasan más desapercibidos. La mielosupresión, alteraciones hepáticas y el riesgo sobre todo de lesiones de piel. Hay que utilizar fotoprotectores si vemos lesiones nuevas, pues derivar al dermatólogo. La metabolización de los tiopurínicos pues nos va a permitir el que podamos tener un control de ellos y podamos dosificarlos mejor, ¿vale? Bien por la actividad de la tiopurilmetiltransferasa, que como vemos es la que metaboliza hacia los derivados, la 6-metilmercaptopurina
y la 6-metilmercaptopurina ribonucleótido y la 6-tioguanina nucleótido. Y aquí vemos los ejemplos de cómo podemos dosificar para evitar esos efectos secundarios dosis dependientes. Y si no, pues por los metabolitos, como comenté, también podemos ajustar dosis, o incluso en caso de que tengamos la 6-tioguanin nucleótido bajo, pues utilizar el alopurinol, disminuyendo la dosis de azatioprina. El metotrexato inicialmente va a inhibir la dihidrofolato reductasa, provocando así una inhibición de citoquinas y eicosanoides proinflamatorios. Las dosis iniciales pues son estas que ven aquí, posteriormente se pueden disminuir. Se puede utilizar tanto intramuscular como subcutáneo, la eficacia es similar, es la misma, por lo tanto igual quizás preferimos en la pediátrica el subcutáneo, y vía oral no está indicado para pediatría, aunque algún autor, sobre todo en adultos, pues ellos hacen el paso a vía oral ya cuando está establecido el tratamiento. Su uso es para el mantenimiento, y destacamos sobre todo la hepatotoxicidad con la fibrosis hepática, la neumonitis intersticial y riesgo de infecciones oportunistas. Vemos aquí alteraciones hepáticas, la neumonitis, el aumento de riesgo de infecciones y la mielosupresión. Los fármacos biológicos, que son grandes moléculas, generalmente anticuerpos monoclonales, dirigidos frente a una diana específica, como vimos antes, la fisiopatología de la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Provocando una inhibición selectiva de esa parte de la cascada inflamatoria. Los fármacos aprobados para pediatría son los anti-TNF-alfa, donde destacamos el infliximab y el adalimumab, y sus biosimilares, que esto realmente es una mala traducción, que deberían de llamarse bioiguales porque la eficacia es la misma. Hay que hacer un despistaje de la infección, de tuberculosis, virus, Epstein-Barr, varicela, etcétera, etcétera. Es muy importante hacerlo antes de empezar estos tratamientos, y por lo tanto también es muy interesante actualizar el estado vacunal, por lo que si hay algún niño pues, de atención primaria que ya hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, esto lo podemos ir haciendo para ganar tiempo después. El infliximab, el tratamiento es endovenoso, aunque hay uno subcutáneo para adultos, no sé si en un futuro habrá para pediatría, y el adalimumab subcutáneo a estas dosis. Se pueden intensificar mucho más las dosis en caso de que lo necesitemos porque el niño está más grave. Si tenemos que correr el infliximab a ser endovenoso, pues estaría más indicado que el adalimumab, y sirven tanto para inducción como para mantenimiento, tanto de la enfermedad de Crohn como de colitis ulcerosa, sobre todo enfermedad grave, refractaria a otros tratamientos, y cuando hay afectación perianal importante o factores de riesgo de mala evolución, como comentamos previamente. Destacar las infecciones respiratorias, sobre todo de vías respiratorias altas, reacciones alérgicas con el infliximab, es más inmunogénico que el adalimumab. Reacciones paradójicas, aunque tiene indicación para la psoriasis, por ejemplo, pues se ha visto que también pueden aparecer lesiones psoriasiformes que una vez retirado el tratamiento desaparecen. Y el linfoma hepatoesplénico lo comento aquí porque cuando se inició el tratamiento con infliximab, cuando lo asociamos con la azatioprina en comboterapia, durante más de 2 años empezaron a aparecer casos de linfoma hepatoesplénico en niños, que la incidencia no es tan elevada, es 0,1 por 1000 pacientes tratados, y parece que quizás está más relacionado con el virus Epstein-Barr que quizás con el tratamiento de los monoclonales, de la terapia biológica. La adalimumab, pues lo mismo, sobre todo aumento de incidencia de infecciones víricas, y también pueden aparecer las reacciones paradójicas. Aquí vemos aumento de infecciones, sobre todo respiratorias, puede haber reacciones alérgicas, sobre todo infusionales con el infliximab, y las lesiones psoriasiformes. Podemos monitorizar estos tratamientos, tanto el infliximab como el adalimumab. Solicitamos unos niveles y si han formado anticuerpos frente a estos fármacos, y vemos
monitorizamos y realizamos este tratamiento por objetivo que hemos comentado al inicio de la charla. Según estos valores, no me voy a meter con esto, pero bueno, es muy importante porque nos permiten o podemos valorar un cambio de tipo de biológico, intensificar ese biológico, o sea, aumentar la dosis o acortar los tiempos en los que los administramos, añadir un inmunomodulador o cambiar entre infliximab y adalimumab si tienen o no niveles, si tienen o no anticuerpos y cuántos anticuerpos tienen. Otros fármacos biológicos serían el ustekinumab y el vedolizumab. El uste es una antiinterleuquina 12-23. Se inicia de manera endovenosa y posteriormente son las dosis siguientes de mantenimiento subcutánea. Como dije, son de uso compasivo, y el vedolizumab es todo endovenoso, una antiintegrina alfa 4 beta 7, y la ventaja que tienen estos fármacos también es que tienen menos riesgo de inmunogenicidad que los anti-TNF. Repito, uso compasivo en enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Los usamos pues cuando ya hemos agotado otras opciones. Aumento de infecciones, sobre todo tracto respiratorio superior, y dolor local, en la inflamación, en el sitio de punción, etc. La terapia nutricional. Cada vez más pues, tenemos más evidencia de que, por supuesto, la alimentación influye en nuestros pacientes. Se dispone en la actualidad de nutrición enteral exclusiva y la parcial, con una dieta polimérica que comentaré posteriormente, y actualmente pues una dieta muy interesante que es la dieta de eliminación para la enfermedad de Crohn, junto con la nutrición enteral esta de manera parcial para inducir la remisión a pacientes incluso con fístulas, y que posteriormente se comentará en otra charla. Se sabe ya desde hace bastante tiempo que la terapia nutricional funciona, como pueden ver en esta serie, de pacientes esperando para ser intervenidos con enfermedad de Crohn. Tenían no esta dieta, sino una dieta elemental, que también se puede utilizar, pero se prefiere más la polimérica. Se vio que mejoraron estos pacientes. ¿Cuál es el problema? Que es una dieta espartana. ¿Por qué? La de nutrición enteral exclusiva, porque hay que utilizarla más de 6 semanas, entre 6 y 8 semanas. Se prefiere la polimérica porque tiene mejor sabor, mejor palatabilidad, mejor tolerancia, es más barata que la dieta elemental. Y solo pueden estar tomando los batidos. Se puede utilizar también como parcial en algunos casos, cuando hay fallo de crecimiento, como ven aquí, o para evitar determinadas recaídas, aunque no está tan usada. Inducción a la remisión en el diagnóstico del 80%, es altísimo, o sea que funciona. Y en recaídas sí que baja al 60%, pero es muy interesante en aquellos pacientes que ha funcionado previamente. Y otro aspecto muy interesante es que cura. O sea, este tratamiento nutricional cura la mucosa. Se sabe por distintas series que conseguimos una curación de la mucosa. ¿Cuál sería el paciente ideal de la nutrición enteral exclusiva? La exclusiva, el paciente con enfermedad de Crohn, que sea un primer episodio, que tenga una afectación ileal, ileocólica, en edad pediátrica, que tenga importante afectación del estado nutricional, que haya retraso en el crecimiento puberal y que no tenga enfermedad perianal. Los antibióticos se pueden utilizar, sobre todo, o se utilizan en casos de absceso, enfermedad perianal complicada, ¿no? Coadyuvante, tanto el metronidazol como el ciprofloxacino, en ciclos de 2 o 3 meses, y en complicaciones sépticas de las formas más penetrantes o estenosantes. La cirugía, pues la cirugía queda relegada sobre todo a cuando hay afectación perianal importante, y cuando no responde el paciente después del tratamiento médico y tenemos una zona afecta, limitada, ¿no? Sobre todo refractaria de un segmento corto ileal, pues ahí sí que
podemos utilizar la cirugía o en pacientes que no responden de manera crónica al tratamiento, pero siempre si es limitada. Quiero resumir el manejo del tratamiento de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con Crohn, comentando que primero, importante el diagnóstico, valorar el brote, como ya hemos visto, y clasificar la enfermedad. ¿De acuerdo? Hay que clasificar la enfermedad, si es leve moderada, si es grave o si hay fistulizante o hay retraso del crecimiento. La leve moderada y en la grave, como pueden comprobar, estaría indicada la nutrición enteral, o sea que es el pilar inicial, fundamental, de tratamiento en estos pacientes. Si hay enfermedad fistulizante o hay factores de riesgo, estaría indicado más terapia biológica con los anti-TNF. En casos leve moderados, una opción puede ser, ¿no?, cuando hay afectación ileocecal, la budesonida oral, 5-ASA o antibióticos, y si es un brote grave, pues, y no responde con la nutrición enteral, los corticoides bien orales o endovenosos en casos más resistentes o más severos. En cuanto a la terapia de mantenimiento, tenemos que ver si hay factores de riesgo o no, una vez que hayamos conseguido la remisión de estos pacientes. Si no tienen factores de riesgo, que eso es raro, podemos plantearnos no tratar si están clínicamente estables, si la endoscopia es normal, si la histología es normal, o nutrición enteral parcial con o sin 5-ASA. Y si tienen factores de riesgo de mantenimiento, podemos utilizar las tiopurinas o el metotrexate. Si no van bien con uno, podemos cambiar de tiopurinas a metotrexato o viceversa, o plantearnos un cambio de tratamiento a los anti-TNF, y ya si hay pérdida de respuesta, pues habría que valorar, o no hay respuesta, pues otros biológicos, cirugía, o valorar ya otras estrategias. Y ya como conclusiones para acabar, decir que en la actualidad disponemos de un importante arsenal terapéutico en la enfermedad inflamatoria pediátrica, sobre todo las enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa, que el objetivo terapéutico en estos pacientes es la remisión total con un desarrollo óptimo. Acuérdense del trip to target. Antes de iniciar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica es importante valorar el estado del calendario vacunal y las enfermedades latentes, muy interesante al inicio del diagnóstico para ganar tiempo. La nutrición integral es la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad de Crohn pediátrica, como pueden comprobar, y los fármacos biológicos han cambiado el paradigma de esta enfermedad. Es verdad que ya los pacientes, gracias a estos fármacos, pues ya no van tanto a cirugía, y cada vez disponemos de más herramientas de estos fármacos para disminuir la inflamación, y es importante conocer estos medicamentos para evitar la iatrogenia y prevenir efectos secundarios. Muchas gracias, y bueno, dar ánimo si hay algún compañero de La Palma viéndonos, pues un fuerte abrazo, y que espero que desaparezca pronto, bueno, este fenómeno de la naturaleza. Sin más, doy paso al siguiente compañero, a don Miguel Ángel Silva, que es dietista del Hospital de la Materno-Infantil de Las Palmas, que va a hablar sobre la nueva dieta innovadora, el Modulife, la experiencia que ellos han tenido. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle al doctor Luis Peña la oportunidad de participar en esta charla y compartir la experiencia que tiene nuestra unidad con todos vosotros, y el interés mostrado por los asistentes. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la enfermedad de Crohn data del año 1932, en la que fue descrita por un médico estadounidense, y que desde entonces ya se vio que constituye una enfermedad inflamatoria crónica
en la cual está afectada cualquier parte del aparato digestivo y que, bueno, que a día de hoy todavía su etiología sigue siendo desconocida, ¿no? Bien es verdad que hay unos factores que influyen en su patogenia, bueno, que están implicados y que son factores ambientales. Hay una disbiosis en la microbiota intestinal, hay una desregularización del sistema inmunológico y también parece ser que hay una predisposición genética por parte de los individuos que la padecen. Ya en ese tiempo se vio bueno, que los hábitos dietéticos, ciertos tipos de dietas, pues tenían una cierta influencia, ¿no? O sea, eran capaces de lo que es modificar la composición de la microbiota y además eran capaces de producir cambios epigenéticos y fenotípicos duraderos. Bueno, por otra parte, hoy sabemos que la dieta occidental, que es una dieta alta en grasas, en azúcares, va a provocar, por su escaso contenido en fibra, un incremento de la permeabilidad intestinal y que también va a favorecer el desarrollo de especies patógenas, ¿no? Todo este proceso, pues lo que hace es que al final pues, haya un aumento del componente inflamatorio. Hace poquito tiempo se comenzaron nuevos estudios que han sugerido que hay algunos componentes de la dieta bueno, que evitándolos parece ser que disminuyen o evitan la sintomología que se produce en estos pacientes y también además progresan hasta la regeneración de la mucosa intestinal. Entonces, a raíz de esto, se diseñó un plan de intervención nutricional que fue diseñado por el profesor Ari Levin, un gastroenterólogo pediátrico, en colaboración con Nestlé, y se creó un plan de intervención nutricional que es el plan Modulife. Bueno, ¿en qué consiste esta terapia nutricional? Bueno, pues está compuesta, digamos, este soporte nutricional está compuesto de dos aspectos, dos tipos de componentes. Por un lado tenemos la dieta de exclusión y por otra parte tenemos una fórmula específica que es el Modulem. Bueno, de forma general podemos decir bueno, que este plan de alimentación pues tiene un carácter palatable y sostenible en el tiempo, que la tasa de remisión es realmente alta, hay una tasa de remisión de un 70%, tanto en pacientes pediátricos como en adultos, y también se puede utilizar como terapia de rescate en pacientes que no han mejorado con otros tratamientos. Como he dicho antes, pues bueno, la dieta de exclusión es una dieta que consta de 2 fases de 6 semanas de duración y las cuales van seguidas de una fase de mantenimiento y que básicamente consiste en la exclusión de unos componentes de la dieta occidental que estarían implicados de una mayor manera en esta patología y que incluye una serie de ingestas diarias que son obligatorias de ciertos alimentos con el objetivo de optimizar un aporte proteico y de fibra que estén dirigidos hacia los objetivos que tiene esta terapia nutricional. Por otra parte, también está constituida por el Modulem, que es una fórmula específica, que es nutricionalmente equilibrada. Tiene como ventaja que se puede utilizar como única fuente de alimento o como parte del soporte nutricional y también pues, que contribuye a disminuir la inflamación y favorecer una correcta regeneración de la mucosa intestinal. Bueno, en realidad, ¿qué aspectos generales o qué cambios en la dieta tendríamos que hacer para digamos, mejorar la sintomatología del paciente? Bueno, por un lado, de forma general, estaría indicado que excluyeran ciertos alimentos, como es la grasa animal, la taurina, que está presente en gran cantidad en los mariscos, el pescado, las carnes de res, carnes rojas, los lácteos, el trigo, la levadura, el alcohol, la fibra, sobre todo la insoluble, y también
Además, una serie de aditivos alimentarios bueno, que también hay que tenerlos en cuenta, que son los emulsionantes, los carragenanos, la maltodextrina, los sulfitos y el dióxido de titanio. Ahí en los diferentes alimentos que no los podemos encontrar, las maltodextrinas, que están muy presentes en los cereales, en las bebidas en polvo, los edulcorantes artificiales que están presentes en muchos alimentos, los carragenanos, que son polisacáridos que están muy presentes en el queso, en los lácteos. Bueno, en general, esos aditivos y esos productos naturales que, bueno, que están muy presentes en nuestra dieta y que tenemos que excluirlos de alguna manera en estos pacientes. Bueno, aquí tienen un esquema de lo que constituye la dieta de exclusión. Como ven, ahí están resumidas las 3 fases. Ven una primera fase, que es en la que hay un 50% del aporte, que es con la dieta de exclusión en sí misma, que ahora pasaré a detallar en las siguientes diapositivas un poco el desglose de los alimentos. Y también está complementada con un 50% del aporte de la fórmula polimérica, en este caso el Modulén. En la segunda fase, pues pasaríamos ya a un 75% del aporte con la alimentación, con la dieta propiamente dicha, y la fórmula solamente aportaría un 25% del aporte calórico que necesitamos. Luego, por último, pasamos a la fase de mantenimiento, que ya en la cual tendríamos también un 75% del aporte con los alimentos especificados y un 25% a través de la fórmula polimérica del Modulén. Bueno, aquí tienen un poco descrita la primera fase, que dura 6 semanas, en la cual en esta primera fase y en la segunda fase hay unos alimentos que son obligatorios, bueno, que constituyen, digamos, un patrón de alimentación que tiene que estar siempre presente todos los días durante los cuales duran estas fases. Tienen que estar presentes en la alimentación. Y luego, por otra parte, se compone de unos alimentos que son permitidos, con los cuales pueden complementar esa alimentación. Dentro de la fase 1 también facilitamos el que, aparte de estos alimentos que estarían permitidos dentro de la dieta y que no serían obligatorios propiamente dicho, pues estarían una serie de alimentos y bebidas que no estarían permitidas en ningún caso. Como verán también en la segunda fase, verán que estos tampoco están permitidos. En la segunda fase, pues tenemos también otros alimentos obligatorios, que son los mismos que en la primera. Tiene otras 6 semanas de duración, o sea, estaríamos hablando de la semana 7 a la semana 13. Aquí ven ya que en el listado de alimentos y bebidas permitidos se añaden algunas verduras, algunas frutas, incluso a partir de la semana 10 ya se es mucho más permisivo y el abanico de posibilidades de variabilidad en la fruta y la verdura pues se hace mucho más amplio. Con lo cual, pues bueno, pues esto hace que los pacientes pues bueno, estén mucho más receptivos a su seguimiento, ¿no? Y luego, como he dicho antes, hay una parte de alimentos que siguen estando no permitidos ni en la primera ni en la segunda fase, ¿no? Que son todos estos que veríamos aquí un poco, que tienes aquí descrito. No me detengo mucho por el tiempo disponible, pero bueno, lo pueden ver ahí un poco en qué consisten cada uno. Bueno, por último estaría la fase de mantenimiento, que esta fase empezaría a partir de la semana 13, en la cual, pues bueno, hay unos alimentos y bebidas que son adicionales a los que están permitidos en la fase 2. Hay una serie de comidas libres que a la semana que los pacientes les recomendamos que las dejen para los fines de semana, que es cuando hay un poquito de más ganas de tener una variabilidad en la alimentación. En
Entonces, pues bueno, pues hay una serie de alimentos que, a pesar de que no están permitidos en ninguna de las otras dos fases anteriores, hay 4 comidas libres que se pueden hacer a la semana y que estarían dentro de los alimentos que se podrían consumir, pero siempre y cuando estemos ya en esta última fase de mantenimiento. Entonces, esos alimentos no es decir que lo podamos consumir en la misma cantidad que antes, los tenemos que consumir en una cantidad que no es la habitual, lo podemos consumir, pero no quiere decir que lo podamos hacer en cantidades en las que anteriormente lo hacíamos, sino en una cantidad mucho más moderada. También cuando salimos a comer fuera, pues bueno, pues eso lo podemos sustituir, la comida fuera, por una comida libre a la semana. Bueno, esta es de manera muy resumida lo que consistiría las 3 fases de la dieta, y hay unos alimentos en todas ellas que están no permitidos en ningún momento, porque son alimentos que tenemos que tener claro que en estos pacientes son muy perjudiciales, que son los alimentos básicamente ricos en componentes procesados, en hamburguesas, salchichas, refrescos. También hay algunas determinadas frutas y verduras, bueno, son pocos, pero bueno, hay que tener en cuenta que también es importante que las conozcan y las tengan presentes en todo momento, para que no haya un correcto seguimiento de la dieta. En general, estos pacientes hay que hacerles hincapié en que tienen que tomar un aumento de lo que es el consumo de fibra en la alimentación, que hay un componente que tiene que instaurar mucho, introducir mucho más en la dieta, que son todas las verduras y las frutas, excepto estas que aparecen en el diagrama. Bueno, ¿qué experiencia tenemos con los pacientes nuestro grupo de pacientes? Pues bueno, tienen un perfil bueno, que se los muestra aquí de una forma un poco resumida. Tenemos en total 26 pacientes tratados con este plan con este soporte nutricional. Y bueno, llevamos desde marzo con este tratamiento. La mayor parte han sido diagnosticados en los 2 últimos años. Y bueno, tienen una edad comprendida entre 5 y 15 años. Bien, es verdad que hay un predominio, o las que tienen una mayor incidencia es de 14 y 15 años. Con respecto al sexo, no hay un predominio claro de un grupo sobre otro. Tenemos más o menos mitad de chicos y mitad de chicas. Y hay una cosa que, bueno, que llama mucho la atención en estos pacientes, que es que suelen tener un IMC indicativo de bajo peso. Bueno, ¿cómo se muestran en la consulta? ¿Cómo vienen? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, pues suelen ser pacientes que presentan un aspecto deteriorado. Por supuesto, tienen presencia de clínica digestiva. Son pacientes que manifiestan dolor abdominal, deposiciones frecuentes, que tienen una consistencia normal, presencia de sangre o moco en las heces. Y por otro lado, pues bueno, son pacientes que suelen tener pérdida de apetito, que se encuentran cansados y que incluso por la noche, pues bueno, pues le cuesta conciliar el sueño, ¿no? Bueno, antes de empezar con la dieta, con el plan de alimentación, es importante y fundamental, como pongo, que es fundamental mostrar una empatía con estos pacientes, ¿no? Evitarles frases imperativas como: la dieta que seguías antes no sirve para nada, tienes que cambiar. Bueno, hay que tener un cierto grado de empatía con ellos, porque son pacientes muy susceptibles a la información que le transmitimos, y bueno, tenemos que cuidar un poco eso de no usar frases imperativas. Tenemos que explicarles bien en qué se basa la dieta y que constituye una alternativa natural de tratamiento. Como bien antes ha explicado el compañero, pues bueno, los otros tratamientos farmacológicos no son carentes de efectos secundarios. La dieta, como ustedes saben, se trata de un tratamiento, una alternativa natural.
Y bueno, hay que insistir en que, bueno, que hay que llevarla a cabo en tiempo y forma correcta. No podemos dejarla a la mitad y bueno, y abandonarla porque al final no sabemos si el objetivo de recuperación que ha intentado hacer la dieta, pues bueno, se consigue, ¿no? Y tenemos también que tener en cuenta que hay al principio un sentimiento de desconfianza y de incertidumbre en estos pacientes porque ellos creen que, bueno, que no confían en que el tratamiento les sea del todo efectivo, porque con los tratamientos anteriores no se llegan a encontrar del todo bien y bueno, también al principio se muestran con un poco de desconfianza y con inseguridad de saber lo que va a pasar, ¿no? Bueno, al final, bueno, pues los resultados, la verdad es bueno, hemos tenido muy buena experiencia, a pesar de que al principio tiene una serie de dificultades en la implantación, pero podemos decir que todos nuestros pacientes ya se encuentran en la fase de mantenimiento y que solo 2 de los 26 pacientes que tenemos no siguieron la dieta de una forma correcta y que, vamos, un aspecto bueno, que es de destacar es que en nuestro grupo el 100% de los pacientes mostró una remisión o mejoría de los síntomas, ¿no? Hubo una desaparición del dolor, una frecuencia de deposiciones acorde con la normalidad, ausencia de sangrado, bueno, fue una remisión bastante significativa. También que hubo una normalización de los marcadores inflamatorios, de la calprotectina, bueno, entre otros. Y bueno, al final también nos llamaba mucho la atención que la primera visita veamos un aspecto un poco de estos pacientes deteriorados, como pálidos y bueno, ahora pues bueno, presentan un mejor aspecto general, más activos y bueno, incluso sus padres pues bueno, dicen que incluso tienen mejor humor, ¿no? Que les ha cambiado el carácter. Entonces eso también es un efecto secundario de la mejoría clínica que produce esta dieta, ¿no? Bueno, como conclusiones finales, pues podemos decir que es muy probable que la enfermedad de Crohn esté causada por una secuencia de eventos y como vemos, los cuales la dieta jugaría un papel fundamental, tendría una importancia un porcentaje bastante alto en la fisiopatología y la mejoría clínica que experimentan los pacientes pues constituye un factor que es fundamental para la fidelización, o sea, estos pacientes cuando ven, al principio tienen un sentimiento de desconfianza, pero cuando ven que la dieta les ha producido una mejoría clínica en todos los sentidos, pues la verdad es que eso hace que estos pacientes se fidelicen, ¿no? Porque al principio cuando le dicen la duración de las fases, pues se encuentran un poco al principio reticentes a continuarlas, ¿no? A seguirla del todo, pero cuando ellos ven una mejoría clínica, pues eso fideliza el tratamiento. Con lo cual, pues bueno, pues hemos visto que Modulife podría constituirse como una herramienta de tratamiento eficaz en esta enfermedad y tanto en pediatría como en pacientes adultos. Aún así, siempre, por supuesto, son necesarios más estudios que nos ayuden a concretar las causas desencadenantes de la enfermedad, porque como he dicho antes, a día de hoy todavía no se sabe la causa exacta que produce esta patología. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, lo que ha dicho el compañero antes, por supuesto, si hay compañeros o asistentes de La Palma, que todo nuestro apoyo, nuestro ánimo para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, si les parece, voy a ir haciendo algunas preguntas que nos habían hecho en lo que Daniel acaba a Miguel Ángel. Miguel Ángel pregunta, ¿cuál es la principal dificultad con la que se encuentra en la implantación de la dieta Modulife? Bueno, vamos a ver,
La principal, bueno, yo pienso que es al principio el explicarle, en estos pacientes al principio vienen como muy, muy desconfiados, ¿no? Porque piensan que no acaban de mejorar con los otros tratamientos y bueno, piensan que por qué este va a ser efectivo, ¿no? Lo que pasa que también, claro, el decirles, bueno, te tienes que llevar 6 semanas o 12 semanas con unos alimentos que son obligatorios, pues bueno, pues esto al principio en la población pediátrica es un poco difícil de entender, ¿no? Por eso yo creo que hay que explicarles muy bien a los pacientes qué objetivo tiene la dieta y que hay alguna forma de alimentación que ellos estaban haciendo anteriormente que, bueno, que no son propicias para la remisión de la enfermedad, ¿no? Vale. Y Sí, y sí. que por otra parte, pues Sí. bueno, como he dicho antes, el hecho de que ellos cuando ya van a iniciar la segunda fase y vienen a la consulta y se ven mucho mejor, o sea, experimentan ellos por sí mismos que están mejorando, pues eso les ayuda a que fidelicen el completar todo el ciclo de la dieta, ¿no? Ramón pregunta, ¿es segura la terapia biológica en pacientes pediátricos y si se podía plantear retirar el tratamiento de nuestros pacientes y cuándo? A ver, segura, sí. Es verdad que, como bien sabes, sobre todo cuando se empezó el uso del infliximab en como terapia con la azatioprina, como comenté, pues saltaron las alarmas por ese aumento de incidencia, ¿no?, del linfoma hepatoesplénico, que después, bueno, la incidencia real en la práctica clínica pues no es elevada, y que en estudios posteriores pues se vio que el aumento de incidencia en pacientes, como comenté también, con la azatioprina, varones que no estaban infectados con el virus Steinbach, incluso mayor o superior esa incidencia a lo del linfoma hepatoesplénico. Eh, Vamos, que diría que sí es segura, porque la práctica clínica segura dentro de los efectos secundarios, obviamente que podemos esperar, ¿no? Y el miedo ese que había tanto a las neoplasias, pues no es tan patente, por así decirlo. Y después en cuanto a la retirada del tratamiento, que yo creo que es muy interesante y que todos nos planteamos en estos niños o las familias, nos plantean, oye, ¿cuándo podemos retirarnos una vez que hemos conseguido la fase de mantenimiento? ¿Cuándo podemos retirar el tratamiento y si lo podemos hacer? Bueno, se podría, pero tienen que ser en aquellos pacientes que lleven un tiempo completamente asintomáticos, con los parámetros inflamatorios bioquímicos, calprotectina, etcétera, y endoscópicos e histológicos completamente normales. Y muchos autores postulan que no antes de la pubertad, ¿no? Aunque en algún caso, insisto, después de un tiempo prudencial yo diría que de años, valorando con la familia los pros y los contras, pues se podría plantear la retirada de tratamiento asumiendo un posible riesgo de una recaída, ¿no? Vale. No sé, Daniel, si estás preparado ya. Mm, Vale. Hola. Lo que sí te diría que es ser corto, porque ya estamos Sí, bastante claro. ajustados, Daniel. Ahora tiene que ser cortito. Vale. Gracias. Gracias, por fin. Vale. Vale. Pues eso, nada, para los que no me conozcan, soy Daniel González Santana, trabajo en la unidad de gastroenterología pediátrica del materno infantil de Las Palmas y voy a hablar del diagnóstico de enfermedad de Crohn desde atención primaria. Vale. Bueno, como todos sabemos ya la enfermedad de Crohn, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto a la etiopatogenia, resumiéndola bastante, en realidad en un individuo genéticamente predispuesto, pues tendríamos que uno o más factores ambientales van a desencadenar una disfunción de la barrera mucosa intestinal, una disbiosis y una alteración de la respuesta inmune. Cada vez hay más estudios que, como han dicho mis compañeros, que ponen a la dieta en un papel muy importante para el tratamiento, pero es que quizás lo sea también para la etiopatogenia,
puesto que si tenemos a un individuo bien nutrido, pues tendrá también un buen funcionamiento de su sistema inmunitario, de su barrera intestinal estará íntegra y tendrá una microbiota sana. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la prevalencia y la incidencia, pues bueno, siempre hemos sabido que hay una prevalencia más alta de enfermedad de Crohn y de enfermedad inflamatoria intestinal en los países de más del norte, y sin embargo se ha observado que en estos países desarrollados la incidencia está aumentando aún más en los últimos años y se está perdiendo el gradiente norte-sur, es decir, los países mediterráneos están empezando a tener incidencias muy parecidas a las del norte. Pasamos al siguiente. Este es el mapa típico de incidencia, en donde tenemos pues eso, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, los países escandinavos con las incidencias más altas. España, otros países, digamos, del Mediterráneo con menor incidencia. Pasamos. En cuanto a los estudios españoles de incidencia, pues hay dos grandes estudios. Uno fue el SPIRIT, de 1996 a 2009, que lo que observaron es que había un aumento de la incidencia de la enfermedad de Crohn de hasta 3 veces, se había triplicado. Pasamos al siguiente. Este estudio se complementó con un estudio posterior, que lo que hicieron fue ir más atrás en el tiempo, hasta 1985, y lo que observaron es que al final la enfermedad inflamatoria intestinal había aumentado 16 veces en este periodo de 25 años. Pasamos al siguiente. En cuanto a nuestro hospital, nosotros también teníamos la idea subjetiva de que estábamos diagnosticando cada vez más enfermedad de Crohn. Analizamos los nuevos casos en los últimos 15 años y vimos que en los primeros años pues se diagnosticaban 1 como mucho 2 casos. Y sin embargo, en este año, por ejemplo, que hemos analizado los 3 primeros trimestres, hemos visto que ya tenemos 11 casos, que sería el máximo que hemos tenido hasta ahora. Siguiente. El diagnóstico de la enfermedad de Crohn se va a basar en una adecuada anamnesis, una exploración física con una adecuada antropometría, pruebas de laboratorio, radiología, endoscopia, histología. Desde primaria lo más importante va a ser la historia clínica, ¿vale? Preguntar por antecedentes familiares, puesto que el tener antecedentes familiares de enfermedad de Crohn aumenta mucho el riesgo de padecerla. Y también estudiar si hay antecedentes de otras enfermedades autoinmunes, porque también aumenta este riesgo. Antecedentes personales del paciente, de ingresos anteriores o enfermedades que se pudieran relacionar con el Crohn, ver signos y signos típicos del Crohn, y luego también saber y conocer, detectar las manifestaciones extraintestinales del Crohn. En cuanto a los signos y los síntomas típicos, se nos debe encender una lucecita, ¿no? Y pensar en el Crohn ante una fiebre, sobre todo fiebres prolongadas, de no mucha temperatura, una febrícula o de 38 grados, que el paciente esté cansado desde hace tiempo, que tenga pérdida de apetito, una pérdida de peso inexplicable, un estancamiento de la talla o un retraso en la maduración sexual, o que las niñas empiecen con amenorrea, dolor abdominal, sobre todo si es de más de 2 semanas de evolución, y sobre todo también si está localizado en algún cuadrante, diarrea, más cuando la diarrea tiene presencia de moco, de sangre, o el paciente tiene urgencia defecatoria, tiene que ir al baño corriendo, o esta diarrea se presenta por la noche, o sea, se tiene que levantar de la cama para ir al baño. Y luego, por supuesto, siempre que haya enfermedad perianal, lesiones distintas de hemorroides, es decir, fisuras, fístulas, abscesos o pliegues cutáneos. Dependiendo de la localización que tenga la enfermedad de Crohn va a tener unos síntomas u otros más frecuentes, pero bueno, la presentación más importante, más frecuente es la ileocólica, donde vamos a tener la pérdida de peso, el dolor abdominal y la diarrea. Cuando es la forma colónica, hay un predominio de la diarrea, que suele ser con moco y con sangre, y se asocia a la enfermedad perianal.
Cuando es solo intestino delgado, habría más pérdida de peso por la malabsorción intestinal, junto con dolor abdominal y diarrea. Y la más rara es la afectación gastroduodenal, que ya se podría confundir con enfermedades esofágicas o gástricas, pero eso casi no lo vamos a ver. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, las vamos a encontrar las sanguíneas, la más frecuente es la anemia. Es muy frecuente encontrar anemia en los pacientes de Crohn. Es una anemia o ferropénica o de trastornos crónicos o mixta. El tromboembolismo no es tan frecuente. En cuanto a las afectaciones en la piel, el eritema nodoso es relativamente frecuente, el pioderma gangrenoso no tanto. Las aftas recurrentes también hay que pensar en Crohn. En cuanto al ojo, digamos que la uveitis, la escleritis, la epiescleritis, que no son tan frecuentes. Las artralgias son muy frecuentes, sobre todo asociadas a la forma colónica. Y luego podemos ver litiasis renal o vesical, biliar. En cuanto a la exploración física, es muy importante, bueno, primero ver que el paciente está hemodinámicamente estable, y si lo está, pues bueno, ver su estado nutricional. Como mínimo, tenemos que tomar peso, talla e índice de masa corporal, ¿vale? Luego, en la exploración abdominal, ir buscando dolor en cuadrantes, masa, etcétera. Las señales de alarma, digamos que aquellas cosas que nos tienen que hacer pensar siempre en Crohn y buscar un Crohn son los antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, como habíamos dicho, pérdidas de peso inexplicables, una anemia crónica, sobre todo si es resistente al hierro, dolor abdominal crónico, diarrea con moco y sangre o con urgencia, como habíamos dicho, o nocturna, astenia o anorexia, pasamos. Una fiebre prolongada, las aftas orales, el estancamiento de la talla, el retraso puberal o la menorrea, la enfermedad perianal y las manifestaciones extraintestinales. Hemos hablado de todas estas cosas. ¿Qué pruebas tenemos que pedir? Pues bueno, inicialmente hay que pedirles un hemograma, una bioquímica que incluya iones, transaminasas y albúmina, como reactantes de fase aguda, la velocidad y la PCR. Un coprocultivo, es muy importante hacer un coprocultivo, y que este coprocultivo sea negativo, puesto que muchas bacterias enteroinvasivas nos van a simular una ileitis muy parecida a la del Crohn. Así que, por favor, siempre que envíen un paciente a digestivo, primero asegúrense que tenga un coprocultivo negativo, porque no es la primera vez que nos encontramos luego coprocultivos positivos a Campylobacter, a Shigella, a E. coli enteroinvasivo, etcétera. Y luego, bueno, habría pruebas de imagen que ya no haría falta pedirlas, ya las pediríamos en digestivo. En cuanto a las pruebas que se piden, ¿qué vamos a encontrar? En el hemograma encontraremos una anemia o una trombocitopenia, o una trombocitosis, perdón. En la bioquímica podríamos encontrar una hipoalbuminemia o hipertransaminasemia. La velocidad de la PCR van a estar elevadas, igual que la calprotectina, y como habíamos dicho, coprocultivo negativo. Solo lo podríamos tener positivo a un Clostridium difficile, que a veces se asocia a la enfermedad de Crohn. En cuanto a la calprotectina fecal, bueno, vamos a dar unas pinceladas, que no voy a decir todo esto, pero bueno, es decir que simplemente es una proteína que se encuentra en los neutrófilos, es muy frecuente, por lo tanto, todas aquellas inflamaciones donde hay muchos neutrófilos, pues se va a liberar calprotectina. Entonces, en la inflamación intestinal va a haber una agregación de neutrófilos, y esta calprotectina, cuando mueren los neutrófilos, pasa a la luz intestinal. Lo importante es que la calprotectina es resistente a la degradación enzimática. Por lo tanto, el medirla en S va a ser bastante fiable. Pasamos a la siguiente. Por tanto, es una molécula estable, es fiable su medición en S, es un buen marcador de inflamación intestinal. La técnica más utilizada es la ELISA, y es una prueba que es fácil de hacer, no es invasiva y es rápida. Los inconvenientes, pues el inconveniente va a ser que el valor normal va a depender de cómo se recoja la muestra y de la prueba con la que se analice. Por lo tanto, va a haber variabilidad entre laboratorios.
También va a haber variaciones individuales, es decir, que depende de la edad del paciente, de su dieta, de su microbiota y del uso de medicamentos. En términos generales, los niños menores de 4 años tienen calprotectinas fisiológicamente más elevadas. Por lo tanto, su valor normal será menos de 100 microgramos por gramo, mientras que en los mayores de 4 años y adultos deberá de ser de menor de 50. Este es un paper donde se reunieron expertos y se pusieron de acuerdo sobre las recomendaciones del uso de la calprotectina. En general, la calprotectina es muy buena para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. No así para otras enfermedades como pueden ser la APLV, el estreñimiento, el cólico del lactante, la enfermedad celíaca o la fibrosis quística. También sería buena en la enterocolitis necrotizante y en la púrpura de Schönlein-Henoch. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues lo vamos a hacer pues, con su hermana, con la colitis ulcerosa, también con la colitis eosinofílica, aunque este diagnóstico diferencial tendría que ser mediante endoscopia. Por supuesto, con la enfermedad celíaca, que es muy prevalente en la edad pediátrica, con los trastornos funcionales como síndrome de intestino irritable, también por supuesto con otras, con la apendicitis aguda, pero que aquí tendríamos un abdomen agudo claramente, el linfoma intestinal y bueno, pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? Pues bien, el no hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Crohn va a tener un deterioro muy importante del paciente en cuanto a peso, a talla y a desarrollo sexual. Por lo tanto, es primordial el poder diagnosticar a estos pacientes lo antes posible. También tendrán una peor densidad ósea y además esto afectará en su rendimiento escolar y deportivo, teniendo también pues eso, consecuencias psicológicas en el paciente, sobre todo en edad de puber y postpuber. Pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente también. Este es un estudio muy interesante que habla del retraso en el diagnóstico en la enfermedad de Crohn. Pasamos al siguiente. Bueno, vemos las diferentes etapas que hay desde que un paciente empieza a tener los síntomas hasta que se llega al diagnóstico. Hay una primera etapa subclínica en la que el paciente está asintomático, después empieza a tener los síntomas. Pasa un tiempo hasta que el paciente reconoce que esos síntomas son importantes o que los cuenta, por ejemplo, en el caso del niño, que los cuenta a los padres o los padres se dan cuenta. Luego pasa un tiempo hasta que los padres dan importancia a esos síntomas como para acudir a un médico. Luego está el retraso de la cita del médico, que sería el médico de atención primaria primero. Y luego hay un tiempo que digamos que son las oportunidades de diagnóstico perdidas, que, por ejemplo, si un paciente nos consulta por una diarrea, imagínense durante la pandemia, una consulta telefónica, nos consulta por diarrea, vamos con prisa, no hacemos una buena anamnesis, al final le mandamos al paciente solución de rehidratación oral, probióticos y ala, y sigue por ahí. Pues ahí a lo mejor hemos perdido una oportunidad de diagnóstico. Si el paciente nos vuelve a reconsultar, al historiarlo bien nos damos cuenta pues a lo mejor que esa diarrea era crónica, que había tenido pérdida de peso, que tenía moco y sangre en la diarrea y en fin, una serie de características que nos podían haber ayudado a sospechar un Crohn. Una vez lo sospechamos, pedimos pruebas complementarias. Estas pruebas complementarias tienen un retraso también, tardan. Y una vez tenemos esas pruebas complementarias y ya tenemos un diagnóstico bastante más que probable de Crohn, lo enviamos a digestivo y también tarda esa consulta de digestivo. Luego tardará la endoscopia, en fin, hay muchos retardos. Por tanto, lo fundamental es que si tenemos una alta sospecha de enfermedad de Crohn, ni siquiera hay que esperar a las pruebas complementarias. Yo les pediría que, hombre, que el coprocultivo sí, no hay que ir con tanta prisa, tener por lo menos un coprocultivo negativo y si la sospecha es alta, mandarlo a digestivo para ahorrar
todas estas pérdidas de tiempo. Pasamos al siguiente. Este es un tríptico del mismo artículo del que venía el otro gráfico, que está muy bien, viene resumida toda mi charla. Es decir, que aquí miraríamos cuáles son los signos de alarma, tanto en la exploración física como en la anamnesis, que nos tienen que hacer pensar en Crohn. También pone ahí, pone las analíticas, pruebas complementarias que hay que realizar, y también vuelve a decir que si la sospecha es alta, nos saltemos el estar esperando el resultado de las pruebas y contactemos directamente con la unidad de digestivo pediátrico. Como conclusiones, la incidencia de la enfermedad de Crohn está aumentada en nuestro medio, está aumentando día a día. Debemos tener una alta sospecha diagnóstica por la importante repercusión en el paciente de un diagnóstico tardío. Tras la sospecha clínica y por la exploración física y la historia clínica, solicitaremos las pruebas que ya habíamos dicho, pero ante una alta sospecha diagnóstica vamos a derivar directamente a la unidad de digestivo pediátrico. Y nada, seguiremos en la pista de la enfermedad de Crohn y no se nos va a escapar ninguno. Yo creo que en general lo estamos haciendo bastante bien. Muchas gracias y sobre todo gracias por los problemas técnicos y por estar, pues bueno, atendiendo hasta ahora tan tardía. Bueno, muchas gracias, Daniel. Solamente hay una preguntita para ti que te requería que la respondiera lo más Muy corto breve. posible, ¿vale? Y que es, si crees que el aumento de la enfermedad de Crohn solo es por el aumento de la incidencia, ¿no? Por el aumento de la sospecha diagnóstica, o hay algo más en medio. Cortito nada más para ya Vale. poder acabar, que hemos pasado de tiempo, ¿vale? Evidentemente, en los últimos años está claro que tanto la atención primaria como la especializada hemos mejorado en la detección del Crohn, pero no lo explica. No explica que hayamos pasado en tan pocos años de diagnosticar 1 o 2 al año a, pues eso, 10 o 12 al año. Entonces, evidentemente está pasando algo más y bueno, pues yo creo que la dieta y la microbiota tienen mucho que ver. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Espero que esta sesión nueva de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas les haya servido de utilidad. Recuerde que esta es una enfermedad que está aumentando su prevalencia en nuestro medio, que cada vez hay que sospecharla, como me han dicho todos los ponentes. El tratamiento bastante eficaz en la actualidad, también está el modelo de dieta. Y nada más, agradecerle vuestra conexión con nosotros, perdonar por la parte técnica, pero que al final hemos sabido resolver. Agradecerle de nuevo a Annele Sainz su participación, especialmente a Sonia. Gerard lo ha hecho muy bien en la parte técnica y bueno, solidarizarnos con todos los palmeros, con los compañeros palmeros, con toda la población palmera, y La Palma somos todos. Gracias y buenas noches.